2, 1, adelante. Hola, buenas noches, camaradas. Aquí estamos en otra videocharla este 14 de febrero, en donde, bueno, ya es un mes y en el que han sucedido bastantes acontecimientos políticos. Y esta semana toca también el tema de coyuntura, un tema de coyuntura que impacta a toda Latinoamérica y justamente es esta política liberal, ¿no? De Milei en Argentina, ¿no? Y sobre todo también cómo lo ha tomado el pueblo argentino, cuáles son las perspectivas. Y bueno, pues para introducir esta charla tenemos al camarada Jonathan Romero. Este, Buenas noches, Jonathan. Y bueno, pues te dejo el micrófono. Hola a todos, camaradas. Eh, Espero que se escuche bien, ¿no? Hice ahí un cambio del micrófono, pero bueno. Bueno, entonces, el tema de hoy que hemos preparado, pues es el tema de la huelga general en Argentina. Aunque me parece que en un primer momento habría que realizar un panorama un poco más general sobre el proceso. No me parece, no me parece muy importante que podamos entender las diferentes nomenclaturas a nivel general sobre lo que está pasando en el capitalismo contemporáneo y desde ahí poder entender cómo ha impactado en América Latina y por supuesto la salida que ha tomado el país argentino y las posibles soluciones al conflicto. Yo creo que en un primer momento lo que tendríamos que estar, o lo que se podría poner en el centro del debate, no es solo cómo es que llega una persona como sino habría que enfocarnos sobre las condiciones materiales en las cuales estamos insertos. Milei no es un loco que haya aparecido por ahí, ¿no? Y que dentro de su locura haya podido engañar todo un sistema, sino que el sistema mismo es la representación de lo que pasa en el mundo y es la misma representación de las opciones que nos quedan. Dice Marx por ahí, ¿no? Que cuando las crisis van aumentando, las crisis se van haciendo cada vez más cortas, son más profundas y más virulentas. Y en ese mismo sentido, habrá que decir que las soluciones a los problemas por parte del capitalismo tienden en la misma magnitud. Eh, Aquí el problema son los ajustes en lo que ha pasado en el sistema, ¿no? O sea, después de los Kirchner, que hicieron ajustes bastante humanistas, vamos a llamarlos así, Alberto Fernández no pudo. Entonces, en un primer momento, me parece que esa es la primera línea que habría que estar tejiendo, ¿no? ¿Cómo nosotros ponemos en el debate que la crisis económica es el producto o está produciendo estos espíritus malévolos, fascistoides, de alguna manera? Pero pues es porque el mismo sistema requiere avanzar sobre esas líneas. Yo creo que ahí me parece que es muy importante dejar muy bien claro ese proceso y y no y no salirnos de alguna manera con algunas líneas, ¿no? Que pudiera convocar a pensar que mi ley es un extraño, ¿no? Dentro de un sistema de cordura. Entonces, desde ahí yo quisiera primero poner el primer elemento que es central. El primer elemento es que hay una crisis económica, o sea, el sistema capitalista vive en una crisis económica muy profunda y que en términos generales la podríamos poner en varios niveles, ¿no? Por un lado está una crisis que es sistémica, es decir, hay una contradicción permanente en el mismo sistema capitalista, en donde el enfrentamiento entre los obreros y la burguesía
se hace ver permanentemente, no es una cuestión únicamente de que esos enfrentamientos que estamos mirando en este momento, en donde Milei despliega algunas tendencias contra la clase trabajadora, tenga que ser una posición solamente de Milei, ¿no? Sino que esa es la regla general del capitalismo. Únicamente que en el capitalismo lo vemos como de manera así, por debajo del agua, ¿no? O sea, que el enfrentamiento está directamente, ¿no? Entre los trabajadores contra los capitalistas, por el control mismo del plusvalor, ¿no? O sea, la teoría del plusvalor, que es la crisis estructural o la crisis sistémica de la economía capitalista, lo que nos pone en el centro es que hay un conflicto permanente entre clases sociales, ¿no? Y que ese conflicto a veces el sistema de alguna manera lo puede mediar, ¿no? Lo puede controlar, lo puede neutralizar, pero los choques son permanentes, ¿no? El punto es que llega un momento en donde esos choques van incrementando su intensidad y entonces los sismas explotan tarde que temprano, ¿no? A mí me parece que ese es el primer elemento que no habría que dejar de lado, ¿no? Ese enfrentamiento permanente del sistema capitalista que hace que haya dos grandes polos. Por un lado hay un polo que está dentro de la lógica del capital y por el otro lado hay un polo que está en la lógica de la clase trabajadora. Y que sobre esos dos polos, por supuesto, existen varios matices, ¿no? Y esos matices van tomando forma en tanto se pueda negociar de alguna manera entre esas pugnas permanentes. Pero la pelea está ahí, ¿no? Y eso nadie lo puede resolver, ¿no? En el sistema capitalista, ¿no? O sea, se podría, no sé, tomar algunas posiciones como que neutralizar, pero el problema está permanentemente ahí. Un segundo elemento de la crisis capitalista en la cual estamos insertos es, por supuesto, una crisis de sobreproducción, ¿no? O sea, realmente la sobreproducción es una regla general del capitalismo. Se produce en masa, se produce unas cantidades enormes, porque necesitas incrementar la tasa de ganancia con base en la producción masiva de mercancías. Entonces, las mercancías tienes que aumentar la producción permanentemente para abastecer un mercado, mercados permanentemente en expansión, y entonces eso va generando una crisis de sobreproducción de mercancías permanente. Y esas mercancías que se están produciendo a nivel general, ¿no? Porque se está incrementando la productividad del capitalismo y se está generando una atracción muy poderosa por abrir y abrir mercados. Y entonces, producir y producir mercancías, tenemos al mismo tiempo que esa misma crisis de sobreproducción va a tender a una crisis de subconsumo, ¿no? Porque por el otro lado tienes un desgarramiento permanente de la clase trabajadora que no le va a alcanzar de alguna manera poder absorber la cantidad de mercancías que están en la esfera. Entonces, esos dos dilemas, ¿no? De la crisis de sobreproducción y la crisis de subconsumo, que son dos expresiones de la propia crisis sistémica, que es la crisis del enfrentamiento de trabajo salarial y capital, se van a mantener permanentemente, ¿no? O sea, esas dos formas de crisis van a recorrer el sistema capitalista. Pero otra vez, ¿no? O sea, esa intensidad entre la sobreproducción y el subconsumo, como siempre va a estar en ese proceso, porque realmente quien media el proceso de producción es la tasa de ganancia, bueno, pues en esa desarticulación a veces se disparan los índices, pero otras veces se mantienen controlados. Entonces, el sistema capitalista está en permanente crisis. Pues es interesante las posiciones que se van a tomar después, ¿no? O sea, porque las posiciones son referente a esa contradicción. O sea, el problema de lo que va a pasar en Argentina, específicamente en América Latina, después del 2001, es que van a intentar penetrar sobre estas dos formas, ¿no? O sea, una se van a posicionar sobre la crisis de sobreproducción y otra sobre la crisis de subconsumo. Y van a creer que entonces tienen que más o menos maniobrar los sistemas en, en esos preámbulos. Pero lo que nosotros creemos que se debe de poder en el centro mismo, es la capacidad que pueda tener el sistema. O sea, la pregunta sería, ¿se puede neutralizar o se puede controlar el sistema capitalista solamente atacando el subconsumo o solamente atacando la sobreproducción, o es un problema mucho más grave? Entonces, eso nos lleva a la tercera dimensión de la crisis, que me parece que es la más importante, y desde ahí podríamos tejer el problema que es el continente americano, que es que realmente la crisis
capitalista, que en verdad se posiciona sobre estos dos elementos, realmente lo que hay es una crisis de tasa de ganancia, y que es la caída de la tasa de ganancia lo que permuta o lo que desarrolla de alguna manera el desarrollo histórico del capitalismo. Entonces, la marca general del capitalismo a partir de los 70 es eso, ¿no? Una crisis de la tasa de ganancia. Si uno, por ejemplo, revisa más o menos cómo se ha conformado el desarrollo del capitalismo del 70 hacia el 2000, pues sí, o sea, lo que empezó en el 70, ¿no? Estos análisis históricos que se desarrollan es que la tasa de ganancia sí iba hacia abajo. Muchos podrían decir, bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Que no se cayó el sistema. Bueno, lo que pasó es que se crearon mecanismos para poder incrementar ficticiamente la tasa de ganancia y se empezó a especular demasiado en capital ficticio. Entonces, lo que pasó realmente es que la tasa de ganancia real, ¿no? Si bien cierto, se controló y hay periodos donde hay como un pequeño repunte, pero realmente lo que creció realmente es el capital ficticio. ¿No? Es esta riqueza que no tiene una base material. Y entonces me parece que ese primer elemento o esa posición me parece que es relevante, que es muy importante que la tengamos en cuenta. Porque si uno no entiende, ¿no? Que el sistema capitalista del 70 hacia nuestra época está atorado en el sistema de las condiciones que significa la caída de la tasa de ganancia, entonces no entenderemos cómo es que le hace el sistema capitalista para poder neutralizar más o menos ese sistema, ¿no? Y entonces lo que ha pasado realmente es que se necesitan 5 mecanismos, ¿no? Y vamos a poner que los 5 mecanismos los vamos a dividir en 3 generalmente, ¿no? Yo sé que son 5, pero voy a poner solamente, voy a unir 2, voy a sintetizarlos en 3, ¿no? El primero es la exportación de capital. O sea, tienes que exportar capital, ¿no? Y tienes que aumentar la exportación de capital hacia otros lugares. La segunda es la superexplotación del trabajo en mercados nuevos de trabajo. O sea, tienes que no solamente ir por nuevos mercados, sino que en esos mercados tienes que superexplotar trabajadores y buscar, por supuesto, al mismo tiempo que se reduzca el costo de las materias primas. Y finalmente lo que va a ser el capital accionario, ¿no? Que es, por supuesto, la especulación. Bueno, esos 3 mecanismos habría que comentarle uno, que más no lo desarrollan, no porque no lo sepan, ¿no? Sino porque no es la textura del texto del cual maneja, pero la guerra. Entonces son más o menos 3, anexemos de la guerra, que es lo más importante. La guerra es una acumulación de capital permanente, y entonces podemos observar, ¿no? De manera general, que lo que se construye del 70 hacia el 2001 en América Latina, dejando fuera México, porque México va a seguir la trayectoria hacia del 2001 hacia el 2018, pues es la construcción de una acumulación por despojo, como lo llamaría Rosa Luxemburgo, pero como lo llama mejor Marx, ¿no? Es las causas contrarrestantes de la tasa de ganancia. Y entonces, pues vemos que en América Latina lo que se construye del 70 hacia el 2001, pues es simplemente una producción sistemática de un modelo económico para poder incrementar otra vez la tasa de ganancia bajo los mecanismos que tiene el sistema capitalista, ¿no? Pues tienes que romper la deuda, tienes que romper el mercado interno, tienes que romper los derechos sociales para superexplotar a los trabajadores, para liberar el mercado de tierras, para poder incrementar tu exportación de capital, y también para poder, o sea, tienes que destruir la protección o el armazón teórico de la defensa del suelo y subsuelo por parte del Estado para entregárselo a las corporaciones internacionales, porque necesitan materias primas baratas. Y la manera de tener materias primas baratas, pues es que tú liberalizas todas las bondades del suelo y subsuelo, y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues va a penetrar toda la inversión extranjera en las zonas manufactureras, en las zonas extractivistas, ¿no? Gas, petróleo, oro, plata. Si no, uno revisa más o menos cómo se construyó todo ese sistema en lo que se va a llamar el Pinochet, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? El gran proceso. Entonces, tú tienes a lo mejor un panorama, ¿no? De Pinochet a Hugo Chávez, que yo creo que es el gran ciclo de las contrarrevoluciones, en donde está Pinochet y está Videla como los dos grandes puntales, y habría que poner ahí también a Salinas de Gortari, ¿no? Para poder observar todo ese panorama general. Pasa algo curioso después, ¿no? Lo que va a pasar después es que la crisis capitalista del 70 hacia el 2000, que son 30 años,
se logró comportar de manera interesante, ¿no? O sea, es decir, estos mecanismos que se van desarrollando, ¿no? Porque no es en el 70, es decir, no es eso no son mecanismos que se iniciaron en el 70, ¿no? Sino que es todo un proceso, ¿no? Entonces, todo un proceso que se va desarrollando, que tiene que ver dictaduras, que tiene que ver los planes de integración económica, que tiene que ver los planes de liberación del mercado interno para que pueda penetrar el capital extranjero y entonces pueda ir aumentando. Pues ahí está el plan Brady, el 1, el 2, el plan Baker, que también se llama el segundo, el consenso de Washington, que es un consenso interesantísimo, y los diferentes tratados de libre comercio que se van a desarrollar desde los 90 hasta los 2000. Todo eso, ¿no? Que es una historia muy larga y que no quiero agotarnos con esa historia. Bueno, pues toda esa historia que se puede comentar de alguna manera, pues eso es la respuesta del sistema capitalista para que América Latina no entre en recesión, o para que el sistema capitalista mundial no entre en recesión, porque viene en recesión permanente. Entonces, no solamente es la especulación que se va a vivir en el norte global, porque en el norte global, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que va a abrir la frontera del norte global? Es la especulación. Entonces, leer solamente la historia como este solamente fue el norte global y empezó a especular y es por eso que se controlaron las variables macroeconómicas, es falso. Lo que realmente controló las variables macroeconómicas sí es esa especulación, pero esa especulación está amarrada y está marcada por todo el proceso en América Latina. Es decir, América Latina financió permanentemente la crisis del norte global. Y eso hay que decirlo. O sea, no es que América Latina, porque es la que nos cuenta, ¿no? La burguesía nos cuenta, es que ustedes, sus gobiernos soberanistas, se metieron en la crisis. Eso es falso. La crisis fue exportada. En América Latina no había crisis. O sea, no había crisis. O sea, el verdadero ejemplo es Salvador Allende. O sea, nos quieren contar que Salvador Allende entró en crisis y es por eso que entró, no sé, Pinochet, entonces se lo merecía. Eso es falso. O sea, la economía de Salvador Allende venía caminando muy bien, pero cuando empiezan a tener problemas con el impacto de la crisis económica del norte global y tiene que intentar penetrar el orden del sur global en América, lo que va a empezar a desarrollarse no es un enfrentamiento directo. Y entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Exportarles la crisis a América Latina. Pues en esa exportación de la crisis, entonces el impacto que va a haber, tienes que golpear permanentemente a los gobiernos. El caso de Argentina y de Chile es importante, ¿no? Porque es lo más visible. Pero en México pasó lo mismo. O sea, en México no hubo una dictadura, pero los mecanismos de desestabilización del país en el periodo de López Portillo fueron interesantísimos. O sea, o sea, ahorita yo estaba revisando la entrevista, bueno, la conferencia de prensa de Carlos Slim, y lo deja clarito, dice, la crisis de la deuda sirvió para que nosotros renacionalizáramos, pero de una manera vulgar, por supuesto, ¿no? Renacionalizáramos la planta productiva desde la propiedad privada gracias al 81. Y si ustedes revisan qué pasó en el 80 y el 81, fue el cambio del sistema económico de un sistema neokeynesiano a un sistema neoliberal. Y que antes de eso está el golpeteo permanente del Fondo Monetario Internacional en el gobierno de López Portillo, ¿no? Entonces, bueno, es un tránsito muy importante y lo tenían que hacer porque necesitaba que alguien financiara la crisis económica que se estaba desarrollando en el sistema capitalista. Y fue América Latina el gran financiador. Eso hay que decirlo que nosotros les dimos oro, plata, cobre, gas y petróleo a más no poder y además instalamos zonas manufactureras muy importantes para incrementar su tasa de ganancia. ¿No? Entonces, los grandes financiadores fuimos nosotros. Después viene un proceso bastante complicado, ¿no? Porque es un proceso donde aparece, explota de nuevo la crisis, y explota de nuevo la crisis porque se hace imposible, porque la tasa de ganancia viene en caída libre. Y entonces, como tú no puedes, o sea, lo que están haciendo las economías del norte global es intentar, de alguna manera, amortiguar el golpe, ¿no? La caída. Pero llega otro momento en que viene explotando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el 91, en el 2001? El crack del 2001.
Porque es muy importante el crack del 2001, porque el crack del 2001 va a permitir dos cosas importantes. Primero, que se va a dar cuenta Estados Unidos que no le basta y que no le soporta América Latina. Y va a tener que buscar nuevos mercados de atracción y nuevos mercados para poder implementar su exportación de capital y se va a meter a Medio Oriente. Y va a desarrollar lo que va a ser la China. El 2001 va a ser un intercambio económico muy poderoso con China y Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, desde ahí, Estados Unidos va a repuntar. ¿Por qué es importante eso? Porque de 2000 a 2006, a 2008, se va a desarrollar todo un proceso en América Latina muy importante, que van a ser los ciclos progresistas. Los ciclos progresistas tienen dos dimensiones, ¿no? La primera dimensión es que hay una oportunidad, porque Estados Unidos aligera mucho o un poco la atracción y el acoso sistemático en la región del sur del país, del continente. Entonces, eso abre paso a que se lancen ciertos gobiernos progresistas, que se lancen a la aventura de poder intentar controlar el sistema capitalista, y ahí va a aparecer, desde mi punto de vista, uno de los líderes más importantes, a lo mejor los tres líderes más importantes, que va a ser Hugo Chávez, después Néstor Kirchner, que es el que nos interesa en este momento, y entre otros tantos, ¿no? Rafael Correa, el gran Evo Morales, el gran Lula da Silva, va a haber una generación muy importante, con todas las críticas que le podamos hacer a cada uno, pues menos al comandante Hugo Chávez, por supuesto, porque fue el más determinante de toda esa generación, y también en Néstor Kirchner, ¿no? Pero bueno, eso lo podemos después desarrollar. Entonces va a haber un proceso muy interesante, ¿no? Un proceso muy interesante de 2000 a 2014, pues supongamos, 2012, en donde va a haber un incremento y va a haber todo un poderío importante en estas economías y se van a empezar a desarrollar. Van a empezar a buscar mecanismos para poder neutralizar la crisis económica y va a incrementar su asedio. Pero ¿qué se les va a cruzar? La crisis de 2008. Entonces, la crisis del 2001 va a aligerar un poco la atracción de Estados Unidos sobre América Latina, pero en 2008 va a acelerar de nuevo, que va a tener que romper con esos ciclos progresistas, porque va a tener que otra vez que empezar a repensar que su civilización está amarrada a la superexplotación de los recursos y de los trabajadores en nuestro continente. Es un proceso muy importante, ¿no? O sea, de 2001 a 2014, pues hay un juego muy interesante del ascenso del progresismo, pero después de 2011 viene un retroceso muy fuerte, ¿no? Después de 2014, muchos van a explotar, ¿no? Y en el caso de Argentina, ahí está el elemento, ¿no? Me parece que es muy relevante. Después de 2008 a 2000, no sé, 20, hay un juego muy importante de flujos y reflujos, ¿no? O sea, hay países que se rompen, hay otros países que se fortalecen y se va en ese proceso muy importante, ¿no? Y entonces llegamos al 2020, ¿no? Es, yo creo que la época que nos interesa, porque en el 2020 lo que aparece allí es otra crisis muy profunda, ¿no? Pero que ya es una crisis que es de caída libre, ¿no? Porque ya las variables macroeconómicas no se recuperan tan rápido, ¿no? O sea, ya el choque se siente muy fuerte y entonces en el choque tan fuerte que se siente, empiezan a explotar permanentemente la violencia política de las clases sociales. Entonces ya hay un enfrentamiento mucho más fuerte, hay un enfrentamiento mucho más directo, mucho más poderoso, donde entra ya América Latina como una frontera muy poderosa sobre este proceso. Entonces, no es el único. De hecho, si ponemos atención sobre estos ciclos, ¿no? Habría que decir en términos generales que en este ciclo, ¿no? Después del rompimiento de estos gobiernos, habría que poner en el centro, al menos antes de Milei, habría que poner al menos a cuatro puntos en el continente. Donald Trump es el primero, ¿no? El ascenso de Donald Trump es el aviso sistemático de que la economía capitalista no está bien, de que la economía capitalista está en una caída profunda de su sistema económico en 2016, o sea, llegar al aviso permanente de que no estaban las cosas bien y que había que hacer adecuaciones y que había que profundizar la violencia en contra de la clase trabajadora, y el sistema político lanzó a Donald Trump. Y es tan interesante porque ahorita viene muy poderosamente. El segundo es
Lenin Moreno y Lazo en Ecuador. O sea, más Lazo, ¿no? O sea, lo que hace Lazo en Ecuador es ya, o sea, de una manera democrática, es lo que está implementando en Argentina, ¿no? Entonces, Lazo ya había lanzado de alguna manera planes y programas económicos de ajuste estructural muy violentos contra la clase trabajadora en Ecuador dentro de la propia crisis y antes de la crisis del 2020. Entonces, ya es todo esto que está pasando, Milei, el Ecuador ya lo había lanzado, ¿no? Pero sin la represión tan poderosa que significa Milei, por ejemplo. Pero ya Lazo ya lo había implementado de una manera estratégica, ¿no? O sea, ya lo había lanzado y ahora en el nuevo orden mundial, como se le podrá denominar, el Ecuador ya lo hizo también. Solamente que aquí lo que intentó el Ecuador es que como estaba viendo que la lucha de clases estaba muy potente, se inventaron un narcoterrorismo, ¿no? Entonces, ese narcoterrorismo, ¿no? De que entraron a las instalaciones, y eso es claramente una maniobra, una coreografía entre Estados Unidos y Ecuador para poder lanzar un paquete económico bastante agresivo contra la región. El tercero es Bukele. O sea, yo los veo espantados por Argentina, ¿no? Pero Bukele está haciendo lo mismo que Argentina. Es más, yo diría, Milei es un gatito mimoso a comparación de Bukele. O sea, Bukele llevó hasta su máxima expresión la violencia contra la sociedad. O sea, no hay manera, o sea, es decir, lanzó un estado de sitio permanente, lanzó una estrategia en contra de la criminalización de la pobreza con base en poner la figura de las malas salvatruchas en ese proceso. Y ahora parece, ¿no? Ahora parece que Milei se las ingenió de alguna manera y es el nuevo. O sea, Bukele ya lo había hecho desde hace mucho tiempo. Ya lo venía desarrollando. Es decir, lo que apenas Milei empieza a delinearlo, ya está en El Salvador bien puesto en escena, ¿no? O sea, las cárceles llenas de pobres, ¿no? Las cárceles llenas de criminales, ¿no? Con una pobreza permanente, o sea, van a las casas. ¿De quién van a la casa? De los luchadores sociales. Eso lo sabemos porque hemos seguido con compañeros de activistas en El Salvador, tienen identificados quiénes van a la cárcel, cuál es el perfil, y no son los criminales, ¿no? Porque si fueran los criminales, serían los gringos los que estarían pisando a la cárcel, ¿no? Serían con demandas internacionales, y no, es la pobreza permanente. Y son los rebeldes, los radicales, ¿no? Y hay asesinatos permanentes. Entonces, es un estado de sitio lo que está pasando en El Salvador, y nadie lo mencionó, absolutamente. Bueno, se religió. ¿Y saben cómo se religió? Pasándose por el arco del triunfo la propia Constitución. No había manera que la Constitución pudiera haber una reelección en ese estilo, y Bukele ni siquiera reformó. Compró la Suprema Corte de Justicia y se aventó. ¿Saben que a mí la Constitución me vale tres pepinos y yo me lanzo? Háganle como quien se lanzó. Y además simuló un sistema democrático y ya está, y ganó con el 70%, con un 60-70% de abstención. Es icónico lo que pasó del padrón electoral, es icónico lo que pasó en El Salvador. Bueno, pues esto es lo que apenas quiere implementar mi ley. Mi ley viene de atrás, ¿no? Viene como que por atrás, y Bukele lo lanzó. Pero ¿cuál es la diferencia entre Bukele y Milei? Bueno, pues el país es más pequeño y Bukele pues no está tan loco, ¿no? O sea, no lo ves loqueando, ¿no? El pinche Milei lo ves y está loco, pero su locura es la misma. Solamente que la personalidad de cada uno los va diferenciando. Es más, yo diría, para muchos Bukele todavía hasta les cae bien, ¿no? Porque está guapito, se comporta, se muestra un poco outsider, ¿no? Se pelea con los medios de comunicación, revienta al mundo, se va a la ONU, se saca la foto, es decir, es irreverente de alguna manera. Pero la irreverencia también en este momento la ha cooptado la derecha. Entonces, ese me parece que es otro elemento que me parece que es importante para que lo podamos dimensionar. Y entonces entramos ya con el cuarto, que es Milei. Bueno, antes está Bolsonaro, pero bueno, Bolsonaro no lo quiero tocar, que es otro esquema.
eh, está Milei. Entonces, Milei es la respuesta del sistema capitalista. O sea, vámonos afuera. Zelensky, Marine Le Pen, eh, este, el cabrón de Inglaterra que hizo el Brexit, ¿no? Ya no recuerdo el nombre del personaje. O sea, en Italia, es decir, no es Milei, es decir, ahora parece que solamente es Milei el que está respondiendo. No, no, no. Milei está dentro de una orquesta permanente, está dentro de un escenario que se está ahí maniobrando, y entonces Milei es la respuesta del sistema capitalista para solucionar sus crisis y para preparar el verdadero golpe. Porque el verdadero golpe va a ser la producción de un neofascismo. Entonces, Milei todavía no está entrando en eso. Milei apenas va a implementar algunas medidas. ¿Cuáles son? La dolarización, ¿no? ¿Cuál es la otra? La famosa ley del ajuste y la ley en contra de las manifestaciones. Bueno, sí, pero ese es un proceso que ya está operando en muchos países y que al menos el que tiene la vanguardia es El Salvador. O sea, es más, El Salvador va a ir más lejos todavía, porque con la reelección de Bukele y con lo que hizo en El Salvador, o sea, se pasó por el triunfo a la Constitución y además también se pasó por el triunfo a la Suprema Corte de Justicia. Andrés Manuel hace el 1% de Bukele y ya lo están tumbando. Es más, Pedro Castillo, ¿no?, hizo menos y ya lo estaban tumbando. Entonces, si uno quiere más o menos ver qué es lo que va a pasar en Argentina si no se resuelve algo antes, ya en El Salvador. O sea, ese es el camino que va a tomar América Latina. O sea, El Salvador trae ya la vanguardia reaccionaria desde muy particular punto de vista. Dejando fuera eso, entonces, ya Milei forma parte de esa conquista, ¿no? Eh, la CEPAC, que es la organización internacional, cierro con eso, es la organización internacional de la ultraderecha, se va a reunir en este mes, se va a reunir. ¿Saben quiénes van a ser los invitados de honor? Abascal, Donald Trump, Milley y Bukele. Bueno, Vox, ¿no? Bukele, Donald Trump y Milley. O sea, están coordinados, están absolutamente coordinados. ¿A qué creen que fue Xochitl Gálvez allá? Pues no a ganar la elección, ya le puedo decir, ¿sabes qué? Tú espérate que llegue Claudia, y ya después vemos cómo entramos, pero de que vamos por México, vamos por México. Fue a Estados Unidos también. Entonces, realmente hay una orquesta muy importante, ¿no? Pero es que la orquesta ya empezó. O sea, esto es lo problemático de la izquierda. O sea, la izquierda en la Argentina no se está dando cuenta que la orquesta ya empezó y muchos de los argentinos que hoy están en contra, o latinoamericanos que hoy están en contra con mi ley, le hicieron caso omiso a lo que pasó en El Salvador hace mucho tiempo. Entonces, ahí hay un problema muy importante porque ya la orquesta ya está y nosotros apenas estamos viendo cómo es que la vamos, cómo es que vamos a entrar con la cola, ¿no? O sea, es decir, ni siquiera estamos mirando la punta, ¿no? Estamos mirando a la cola, que es mi ley, y cómo se desarrolla este proceso. Entonces, ¿yo qué diría para finalizar? Bueno, lo que yo diría para finalizar es que ya no hay manera, en términos generales, dentro de esta nueva oleada de la lucha de clases, ya no hay manera de estar a medias tintas. O sea, yo creo que la convocatoria de una huelga política de masas se hace muy vigente. O sea, es decir, la construcción de un partido revolucionario sí es algo que tenemos que proyectar, pero el problema no es proyectar un partido revolucionario, comunista. Como a lo mejor la CMI ya lo integró con Alan Woods, ¿no? O sea, ya Alan Woods mencionó allá en Italia que pues ya nos quiso decir, o sea, yo no sé cómo un inglés que no puede hablar, ya no va a hablar de Alan Woods, ahí lo dejo, ¿no? Pero bueno, ya Alan Woods, ¿no? Allá en Italia nos dijo, es que necesitamos un partido revolucionario, sí, eso queda claro, ¿no? Nos falta un partido comunista internacional. Lo que necesitamos es cómo lo hacemos. Y entonces en América Latina se empieza a jugar desde estos propios mecanismos la oportunidad de poder poner en el centro, ¿no?, que necesitamos activar huelgas políticas de masa. Es decir, el enfrentar al poder político con el poder político no es suficiente. Tenemos que aventar el poder económico. O sea, tenemos que ser firmes. Al poder económico se le vence con poder económico. Y la unidad que tenemos en este momento es la acción directa. Y la acción directa que estamos construyendo es la huelga política de masa. Tenemos que construirla, o sea, porque si no paralizamos la economía,
pues podemos salir a cacerolazos, ¿no? Podemos, no sé, inventarnos allá en El Salvador, pues voy a hablar con mis amigos, ¿no? Pero pues eso de estar diciendo que vamos a hacer un cacerolazo de internet, o sea, me parece totalmente irresponsable, ¿no? O sea, pues, ¿qué vas a ganar con eso, no? Un cacerolazo digital. No, 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 hay que ir por la conquista y hay que ir dentro del proceso que es la toma de los medios de producción. Entonces, de una vez es momento, ¿no? Eh, eh, y se tiene que plantear de esa manera, ¿no? O sea, en México, o sea, lo que está pasando en Argentina va a pasar en México. O sea, bueno, lo que pasa en Perú, o sea, también el Perú está en una crisis profunda. Pero lo que pueda pasar en Argentina, la respuesta de Argentina y por supuesto la respuesta que pueda dar México ante el Laufer, porque esto es lo que se está implementando, o sea, se van a reunir Milei, Bukele, Donald Trump y Abascal, y se van a reunir, ya no me acuerdo en qué país se van a reunir la CEPAC, pues va a ser, ¿no? O sea, se van a reunir para poder determinar cómo es que van a golpear a México, porque esa es la punta de lanza que necesitamos otra vez. Entonces, claramente que van a implementar un Laufer en México. Entonces, para poder ganarle a Milei, ¿no? Y para poder ganarle al Laufer que va a entrar en México, tenemos que construir la base, la unidad revolucionaria y de militancia que necesitamos, que es la huelga política de masa. O sea, ya no podemos estar jugando, ¿no? Que vamos a ser un partido revolucionario y vamos, o sea, no sé, con cuadros de base, ¿no? O sea, necesitamos ya ir directamente a poder colocar en el centro cómo se construimos esas unidades, ¿no? O sea, tenemos que mandar una convocatoria permanente a nivel general. Y yo ahí sí creo que la huelga es el mecanismo que necesitamos, ¿no? Pero la huelga política de masas, ¿no? O sea, no la huelga anarquista, no la huelga sindical. O sea, la huelga política de masas como la teorizó Parbus, como la llegó a teorizar Trotsky con su revolución permanente y como la desarrolló Rosa Luxemburgo. Ahí sí, los leninistas que nos disculpen, ¿no? Pero ese debate está también en Rosa Luxemburgo. O sea, si no metemos en el centro que la revolución permanente de Trotsky tiene como base esencial la lectura que va a tener de Parbus, cuando Parbus era revolucionario, por supuesto, pero de Parbus, la huelga política de masas, pues no vamos a entender en dónde estamos metidos. La huelga política de masas es el mecanismo democrático proletario permanente que tenemos que desarrollar. O sea, no lo podemos dejar de lado. Entonces, a mí sí me parece que es un elemento que tenemos que meter en el centro porque se va a vivir muy fuerte la violencia contra ellos. Y ellos, mientras tengan poder económico, nos pueden prestar un rato el poder político, pero tienen la capacidad de poder reventarlos, ¿no? Entonces, estamos dentro de un proyecto que son de contragolpes. Y cierro con eso, ¿no? Estamos en esta etapa que son los contragolpes. Entonces, necesitamos contragolpear. O sea, la izquierda necesita contragolpear, pero ya no le es suficiente contragolpear en el poder político. Tiene que ir al poder económico y desde el poder económico poder ir golpeando e ir generando las condiciones. Eso es claro, ¿no? Lo tenemos que poner en el centro y entonces es la huelga política de masas con la intención de llevarlo a una huelga general. A mí eso me parece que es genial. A mí me parece que eso entra dentro de una dimensión muy interesante y se vuelve a recuperar un poco el pensamiento de Rosa Luxemburgo, ¿no? O sea, no estoy diciendo que Lenin no cuente, ¿no? O sea, Lenin cuenta muchísimo, pero yo lo sigo mencionando, y quiero con eso, yo lo sigo mencionando permanentemente. O sea, se le falta mucho al respeto a Rosa Luxemburgo, ¿no? Con tal de sepultarla con la figura de Lenin. O sea, lo que tenemos que hacer es ver esa dialéctica de cómo los dos nos pueden ir acompañando en este proceso revolucionario. Y en eso sí, discúlpenme por lo que voy a decir en este espacio, pero Lenin sí castigó mucho a Rosa Luxemburgo por la huelga política de México. Y en este momento se vuelve a retomar el punto y se vuelve a colocar en el centro que es la huelga general. Pero yo diría la huelga general desde una visión marxista, desde una visión materialista histórica. Y la versión que se toma desde ahí es la huelga política de masa. Ese tendría que ser el eje central que tendríamos que incorporar para poder relanzar el marxismo y desde ahí conectarlo con la teoría de Lenin, ¿no? Y entonces poder ya armonizar este proceso. Más allá, y cierro con eso, más allá de un marxismo-leninismo stalinista, ¿no? Diríamos, ¿no? Un marxismo-leninismo luxemburguista. Yo aspiraría que pudiéramos construir ese punto y la huelga política de masa sería ese núcleo central dentro de un partido revolucionario, como lo desarrolló de la manera magistral el buen Lenin, ¿no? Entonces ahí juntar el qué hacer
huelga de partidos y sindicatos, me parece que sería más que necesario, ¿no? Entonces yo dejaría ese tema hasta este punto, ¿no? Lo sigo colocando. Dentro de este proceso, el tío Lenin y la tía Rosa están de vuelta, ¿no? Están de vuelta. Serían los dos en las estrategias revolucionarias que nos darían pistas por dónde entrarle, ¿no? Y que nuestro gran reto sigue siendo no demonizar a uno e endiosar al otro, ¿no? Sino armonizarlos y poder hacer desde una figura dialéctica esa convocatoria de poder crear, ¿no? Un leninismo luxemburguista por ahí. La dejaría desde aquí. Me disculpo por la, no sé, porque mejor me pasé del tiempo, pero ahí la dejaría. Gracias. No, no, muchas gracias a ti, Jonathan. Camarada, pues pones muchos temas en el tintero, ¿no? O sea, porque a lo mejor no vamos a poder profundizar en todo, ¿no? O sea, está el fascismo latente en estos países, ¿no? Bueno, no latente, sino que ya es efectivo en algunos, ¿no? Como El Salvador, esta violencia contra la pobreza, esta desigualdad que también se castiga. Eh, y bueno, pero bueno, el tema que nos convoca, ¿no? Un poco para aterrizar, pues es la huelga general, ¿no? Como un instrumento también de lucha y de una lucha que tiende o que tendería a tener una organización política detrás de ella, ¿no? De hecho, en el periódico de diciembre, me parece, o noviembre, diciembre, ya habíamos hecho mención de esta huelga general, la habíamos hecho de la huelga de masas, ¿no? Como un instrumento también que tiene el pueblo mexicano para reclamar el actuar tan pragmático de los políticos, ¿no? Dentro del partido, ¿no? Y creo que tiene muchas vertientes, ¿no? No solamente, creo que la huelga no solamente es en contra también de estos gobiernos represores como los son Milei, Bukele, ¿no? Sino que también dentro de la lucha política, dentro de la lucha progresista, puede ayudarnos incluso a reafirmar y conquistar algunos beneficios para la clase trabajadora, ¿no? No nada más en las reformas, ¿no? Sino también para posicionar políticamente a la clase trabajadora y poder radicalizar un poco más el movimiento. Bueno, no sé si tienen algún comentario, Edgar, Gilberto. Este, Gilberto, adelante. A ver si ahí me veo. Creo que sí. Adelante, camarada, te escuchamos. Sí, gracias, pues ahora sí que buenas noches a todos. Digo, ya estamos en año electoral y pues ya estamos como en una serie de temas, ¿no? Incluso más bien internacionales que solo mexicanos, ¿no? Y a lo mejor como un poco es el intento de estas charlas, como ver esa serie de cuestiones. Ah, y bueno, Argentina nos brincó, ¿no? Argentina nos brincó sorpresivamente, bueno, hasta cierto punto, ¿no? O sea, la crisis allá es muy particular y Argentina también es un país un poco peculiar en el contexto latinoamericano. Pero digamos, así como Argentina tiene esa mirada atlántica,
o sea, tiene esa vocación, como que salirse un poco de ciertas regularidades, ¿no? Es un país que tiene una columna vertebral indígena, aunque lo niegan, históricamente, porque pues, tuvo una migración importante de europeos, europeos de todos los rincones, o sea, principalmente italianos e ingleses y españoles, pero pues hay un cierto sustrato alemán, eslavo, judío, o sea, hay una importante presencia judía, y pero también de Próximo Oriente, ¿no? O sea, hay mucha gente siria, libanesa, etcétera. Entonces, de alguna manera, como que ciertas tendencias pues se manifiestan en Argentina como muy fuertes. Entonces, ahí pues no es raro que ocurra, por ejemplo, de ahí surja lo mismo un Perón que un Videla, ¿no? O un mismo un Che Guevara, ¿no? O sea, y por ejemplo que la moderna edición del Capital, pues haya escrito ahí, ¿no? O sea, la edición de siglo XXI, pues fue la traducción y obra crítica de autores argentinos, ¿no? Bajo un sello editorial mexicano, ¿no? O sea, más curioso. Entonces, pero la tendencia, digamos, más importante es que en América Latina la crisis se ha llamado siempre imperialismo porque finalmente el imperialismo no puede separarse de las fases de la crisis en América Latina. Y bueno, ocurre que América Latina se descoloniza de manera temprana o relativamente temprana para el contexto mundial. O sea, mientras América Latina se había independizado de España, pues África apenas estaba cayendo en manos de las potencias europeas. Y lo mismo Asia, ¿no? A lo largo del siglo XIX, pues estábamos siendo testigos del despedazamiento de China, por ejemplo, o Indochina, Indonesia, Filipinas, etcétera. Pero América Latina y salvo algunas partes, ¿no? Como Cuba, según se suponía que se había independizado, ¿no? Que iba a iniciar un desarrollo independiente, pero pues, rápidamente cayó en manos de la economía imperialista mundial, o sea, y lo hizo en calidad de semicolonia, o sea, en calidad de un abastecedor de materias primas, un abastecedor de mercados, o sea, incluso países pobres, como en ese contexto el México de las guerras civiles, pues era un mercado importante, por ejemplo, para Inglaterra. O sea, incluso de textiles supuestamente tradicionales, pues en realidad eran fabricados en Inglaterra, por lo menos el textil, ¿no? Entonces, y ya, por ejemplo, México abastecía de materias primas como el metal precioso, ¿no? La plata, un poco el oro, y después ya en el porfirismo, pues cosas como el enequén, ¿no? O sea, muchos materiales que se van explorando y se van aprovechando para la moderna industria capitalista, no para las necesidades del país, ¿no? O sea, México pues, no producía aquello que necesitaba, pero sí aquello que se podía vender en el mercado mundial. Entonces, digamos, va a ser la marca, ¿no? Del imperialismo en América. Y allí donde estos países se niegan o no aceptan esa situación e intentan desarrollarse, pues se llega incluso al extremo de la intervención. O sea, los alemanes, por ejemplo, intervienen en Venezuela, los ingleses pues, también mantienen como un dominio férreo en América del Sur. No hay que olvidar que los intereses de Inglaterra están detrás de la guerra, y Alemania, ¿no? Del otro lado, están detrás de la gran guerra de la Triple Alianza, ¿no? O sea, ahí vimos, esa guerra nos hace atestiguar cómo puede llegar a correr la sangre entre países que se dicen hermanos, ¿no? Nada más por mencionar, o sea, Brasil, Uruguay Argentina se aliaron para despedazar a Paraguay, ¿no? Paraguay estaba intentando una vía de desarrollo, apoyado obviamente por capital, creo que alemán en ese momento, entonces se estaba fortaleciendo militar y económicamente. Frente a ese peligro, ocurrió una guerra sangrienta, ¿no? Realmente atroz que casi exterminó la población masculina de Paraguay. O sea, el país, Paraguay se reindigenizó, o sea, porque o sea, asentaron a mucha gente indígena para repoblar el país. O sea, muchos indígenas de la selva fueron asentados para repoblar. Por eso hoy Paraguay, el idioma guaraní es una de las tres lenguas, ¿no? En Paraguay hay tres lenguas, en realidad no es un país hispanoparlante, es hispanoparlante, tienen el alemán y el guaraní
como idiomas también nacionales, pero fue por eso, porque pues, fue una guerra de exterminio, ¿no? Y la guerra del Chaco, también de nuevo entre Paraguay y Bolivia. Entonces, la guerra es como el último recurso, ¿no? Del imperialismo en América, así como lo fue en África y en Asia, pero a veces no fue necesariamente una intervención directa, ¿no? O sea, una invasión de un país europeo. Sí lo fue en el caso de México, por cierto. Pero en América del Sur a veces pues, se instigó a pelear un país contra otro. O sea, pues Argentina, Brasil tuvieron guerras, Bolivia y Perú contra Chile. O sea, sí ha corrido bastante la sangre, ¿no? Entre estos hermanos disfuncionales. Por eso podemos decir que pues, las crisis actuales, pues, esta crisis actual como las que se vivieron desde la independencia, pues es la crisis del imperialismo, ¿no? O sea, finalmente se crearon oligarquías que pues están al servicio de intereses extranacionales, intereses de Europa, de Estados Unidos y hasta incluso de Japón, ¿no? Y no hay que olvidar que una migración importante de japoneses a Brasil y a Perú. O sea, también hay una conexión importante con Asia, con el Asia capitalista. Entonces, lo que podemos ver en la parte de, más que un movimiento pendular, o sea, de que se ha mencionado mucho de que hay etapas progresistas y etapas reaccionarias en los gobiernos de América Latina, lo que podemos observar más bien es que esa contradicción, esa crisis evoluciona. O sea, ahí cuando hay una cierta resistencia a seguir ese esquema y hay un impulso, incluso no al socialismo, sino a la industrialización o a la formación de vías independientes, pues sobreviene el desastre, ¿no? Como en el caso de Salvador Allende. Y como lo intentaron con la Venezuela chavista, ¿no? Y que, por cierto, pues hasta el momento realmente no lo han logrado, pero sí han limitado mucho las posibilidades de desarrollo del país, han contenido una gran precariedad. Entonces, a veces les funciona más fácil, ¿no? O sea, como en el caso de El Salvador, ¿no? O sea, El Salvador, pero digamos, les resulta fácil, pero hay historia detrás, ¿no? O sea, al Salvador lo ablandaron durante décadas, o sea, con la guerra civil. No hay que olvidar que el gobierno de El Salvador pues, era un gobierno terrorista mucho antes de Bukele. O sea, en los 80 gobernaba el Partido Arena. El Partido Arena era un partido de militares y civiles, de oligarcas y demás, abiertamente terroristas, ¿no? Se recurren al exterminio en masa y incluso también al homicidio selectivo para aplastar, ¿no? A los trabajadores y a la población civil. No nos olvidemos de Romero, ¿no? El obispo, el arzobispo Romero, ¿no? Asesinado por esta oligarquía salvaje. Y pues el Frente Farabundo Martí, pues finalmente llegó a un acuerdo, ¿no? Con estas fuerzas. Más creo que Bukele era candidato, ¿no? Del Farabundo Martí, si no estoy mal, ustedes me corregirán. Entonces, y bueno, ya la oleada criminal, ¿no? O sea, el puente de drogas entre Sudamérica, México y América del Norte, pues propicia, ¿no? Estos cambios. A lo mejor ahorita también, bueno, ya que lo mencionaba, por ejemplo, Jonathan, en la introducción, pues sí se da, a lo mejor sí tenemos como una oleada de estos gobiernos de derecha, y lo curioso es que parecen todos salir de la televisión, ¿no? O sea, eso es curioso y curiosamente él justamente menciona a Trump, ¿no? Porque Trump viene de la televisión. O sea, se supone que es un magnate y bla, 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 pero pues, es un magnate fracasado, o sea, debe más de lo que tiene. Entonces, pero su éxito en la población pues proviene de la televisión. A lo mejor un poco Schwarzenegger, ¿no? Que llegó a ser gobernador de California, a lo mejor iba un poco para allá, pero pues como que se truncó un poco esa parte, pero Trump sí llegó hasta el final. Reagan, ¿no? Pues, era otro tipo salido del cine y la televisión y demás. Y Trump como que retoma esa beta. Bukele también, ¿no? Hasta donde tengo entendido, pues creo que era un cómico, ¿no? De televisión, o sea, Bolsonaro también, creo que también andaba por ahí en la televisión, mismo Milei. O sea, finalmente el Milei creció, porque lo empujaban de un estudio de televisión a otro, ¿no? Todos le abrían las puertas cuando hablaba supuestamente contra la casta, pues, todas las televisoras de la casta lo tenían en el mejor horario, ¿no? Debatiendo e insultando a sus rivales políticos y mediáticos.
Entonces creo que hasta Piñera, ¿no? Creo que también era magnate televisivo y ahí tenemos a Salinas Pliego, ¿no? Dando brincos para que todos lo noten y que vean que es el paladín de la derecha. Ese dato podría no ser tan relevante, pero ya tan repetido, pues ya nos indica algo, ¿no? Nos indica que, por ejemplo, las estructuras políticas de América Latina pues, están prácticamente desmanteladas. O sea, finalmente, para que estos candidatos busquen el voto popular y pues sí, ahora sí, la presencia mediática, pues es porque las estructuras partidarias están dinamitadas. O sea, tanto de izquierda como de derecha, los partidos pasan por un gran desprestigio. O sea, no hay, de hecho, de por sí en América Latina no vivieron algo parecido al PRI, o casi. Digo, en Argentina tenían el peronismo, ¿no? El peronismo pues ha sido un partido histórico, pero o sea, como que no tiene una estructura o no tiene una trayectoria tan aplastante como la que tuvo el PRI en México. O sea, en ese sentido, nosotros no tenemos tanto ese antecedente de países formalmente democráticos que dominados por muchos mecanismos, por las oligarquías, ¿no? Oligarquías que no solo eran capitalistas, sino terratenientes. En México, digamos, los terratenientes pues ya estaban bastante aburguesados en la época de Porfirio Díaz, a diferencia de otros países, y ya se habían integrado en una gran clase capitalista, o sea, estaban muy, digo, venían de los viejos fundos de los españoles, pero se habían aburguesado mucho después de la guerra y de la Revolución Liberal, y ya se habían fusionado prácticamente con los intereses del imperialismo en la época de Porfirio Díaz. Y la estructura de Díaz para en adelante, pues va a ser México francamente capitalista. O sea, la parte terrateniente pues, es una parte integrante del interés capitalista. Entonces, no tenemos como a lo mejor una experiencia parecida. O sea, gobiernos que llegan al poder democrático y se vuelven terroristas, ¿no? O sea, como en Salvador o en Colombia, ¿no? La Colombia del Bogotazo o la Venezuela del Caracazo. Entonces, pero, sin embargo, pues el interés pues es el mismo, ¿no? El imperialismo tanto allá como acá. A lo mejor aquí tenía que negociar con el PRI, allá tenía que negociar con muchos partidos y movimientos que llegaban alternativamente al poder. Pero pues el resultado era más o menos el mismo, o sea, finalmente los pueblos llegaban a un punto en que la democracia pues ya no les daba más que palos, ¿no? O sea, cuando intentaban llevar la protesta hacia otros terrenos, pero lo que recibían era una descarga de fusilería, ¿no? En plena calle. Pues aquí, pues lo hacía directamente el gobierno, ¿no? Del partido único. Entonces, por eso, digamos, como que una vez que el PRI perdió el poder, mantuvo el Estado. O sea, ya como que los estados iban como alternando, ¿no? Como iban como tomando su lugar en la fila para la represión. Y bueno, acá tenemos como un enemigo histórico más ubicable y allá como que pues pueden, digamos, todavía tener como varias opciones de derecha. Entonces, hasta ahora, ¿no? Ahora, ya como que se difuminan las opciones y la gente pues acaba votando un Milei, ¿no? Es que, bueno, de hecho sí está loco, ¿no? Bueno, no es que esté loco solo en términos psicológicos, ¿no? Sino que o sea, sus opciones políticas son desesperadas. Son desesperadas y no en otro sentido, sino que son las mismas viejas medidas de Salinas, ¿no? Sí, pero comprimidas en el tiempo. Entonces es una forma de pues mantener como un cierto ritmo económico cuando ya el país no tiene fuerzas, ¿no? O sea, agotar el caballo hasta que, aunque se arrastre, ¿no? Y seguirlo así, pues sí, empujando, ¿no? Para que dé todo de sí. Y queda abierta, ¿no? La situación, o sea, lo que vamos a observar es, pues, qué tan demolidas se encuentran las estructuras políticas en Argentina, ¿no? De la izquierda y de la derecha. Y qué tan difícil es, para Argentina, pues, sacar fuerzas de su historia, sacar fuerzas, de la lucha de clases, ¿no? O sea, qué tanto ha calado, la desmovilización política y qué tanto ha calado la asimilación de objetivos no de clase, ¿no? Sino fuera de la clase. O sea, el racismo inveterado, el clasismo y el nacionalismo, ¿no? Porque también tiene un peso importante en la desmovilización de los trabajadores, los nacionalismos.
En América del Sur no hay que olvidar, o sea, se ha empujado al argentino contra el brasileño a mirarse unos y otros con temor y con ansiedad inclusive, al chileno contra el peruano, al paraguayo contra el boliviano, al ecuatoriano contra el peruano, al colombiano contra el venezolano y así. O sea, hay fuerzas ideológicas y además de las económicas que pues, han empujado, ¿no? Los intereses del imperialismo. O sea, llega el caso de que desconfían menos de un inglés, ¿no? O de un estadounidense que de su vecino. Su vecino que habla el mismo idioma y que se supone que son miembros de la misma comunidad. Pero, pues, digamos, eso lo observamos también en Asia y en África, ¿no? A lo mejor esos han sido los puntos de apoyo de los más importantes de las posiciones imperialistas en América, ¿no? Sobre la base, es la base sobre la cual han avanzado. Y bueno, y del otro punto, ¿no? Las vías de avanzar. Eh, bueno, se menciona, por ejemplo, la huelga de masas, ¿no? A lo mejor no tengo mucho antecedente, me queda más como la duda, ¿no? O sea, como mecanismo se entiende como estrategia o táctica, porque, bueno, la estrategia tiene que ser la toma del poder. La toma del poder, pues, es estructuras políticas. Las vías tácticas pueden ser muy variadas, pero digamos, los mecanismos concretos, o sea, las fuerzas históricas provienen de las masas, ciertamente, entonces en ese sentido van. Pero digamos, eso depende, digamos, de varias cosas. La cuestión histórica, cómo se articula con la coyuntura política. O sea, es cuando la situación histórica entra como en una cierta sintonía con la coyuntura política, cuando se establecen las iniciativas tácticas. La iniciativa estratégica, esa se mantiene a lo largo de todo el periodo histórico, dependiendo de qué tipo de formación social nos encontremos o modo de producción. De ahí se estableció como línea estratégica del movimiento comunista a partir de Marx hasta, por lo menos hasta Lenin, la cuestión del partido político. Es decir, para ponerlo, digamos, en términos más o menos, menos confusos, las tácticas las provee las masas. La estrategia la provee la vanguardia. Las, las minorías avanzadas de la clase se proponen elaborar una estructura permanente o una estructura duradera a través del tiempo. Entonces, incluso cuando las masas no elaboran una táctica de resistencia y de lucha, las minorías deben seguirse organizando. Entonces, a lo mejor ahí en esa dialéctica entre que las masas, digamos, emergen como actor histórico o se mantienen, digamos, en un perfil bajo y desmovilizado, la minoría o la vanguardia debe seguir organizándose para enfrentar el momento en que las masas precisamente emerjan como un factor histórico de cambio. Y entonces la unión entre el factor organizado de la minoría o la vanguardia, pues entre en sintonía con la base, digamos, la base social, económica y, o sea, histórica de las masas. Entonces no sé un poco cómo iría en esa parte, a lo mejor es más duda que afirmación, no sé cómo se entiende la parte de la huelga de masas en el contexto estratégico. Que la entiendo en el táctico, ¿no? En el sentido táctico, bueno, si las masas o la efervescencia de las masas, como en el caso argentino, llegan a un punto de crisis, pues efectivamente van a usar diferentes herramientas. Entonces, una de esas va a ser la huelga general, la huelga política de masas, etcétera. Pues el objetivo sería paralizar al gobierno, ¿no? Paralizar al gobierno y pues incluso forzar su dimisión. Lo ideal pues sería que evolucione, ¿no? Que no se queden actos espontáneos y callejeros y evolucione hacia una forma de organización que pues cambie el estado, ¿no? O sea, digo, que pueda llegar hasta ese punto.
Pero en el punto de cambiar el estado, pues viene la pregunta, ¿no? O sea, de nuevo surge la pregunta de cambiarlo con qué o cambiarlo por quién. Entonces, se plantea la necesidad de una organización más estable, a lo mejor, o más, una fuerza más organizada que precisamente pueda evitar que el triunfo de la huelga de masas o las huelgas de las masas echen el triunfo en la bolsa de otro grupo oligárquico. O sea, que precisamente el poder se transfiera realmente a una organización que viene de la clase trabajadora y no simplemente cambie de manos para que todo siga igual. Entonces, pues eso es lo que quería plantear y pues ahí lo dejo. Muchas gracias, camarada. Este, no sé si quieres participar, Edgar. Adelante. Sí, gracias, compañera. Sí, yo también quería comentar algo. Pues obviamente aquí estamos discutiendo la cuestión de Argentina y pues obviamente se está enmarcando en el contexto de América Latina y teniendo muy presente que México está en ese contexto y va a parecer muy parecido a ese tipo de procesos. Aquí se mencionó al inicio que efectivamente todo esto es consecuencia de la crisis capitalista y ya Jonathan explicó cómo se da esta cuestión de la tasa de ganancia y cuestiones de economía política. Lo comento porque aquí en una reunión, una reunión que tengo aquí de comités en mi municipio, pues obviamente yo planteé eso, ¿no? Que pues es producto de la crisis capitalista y un compañero dice, ¿crisis? ¿Cuál crisis? Ustedes los marxistas todo el tiempo dicen que hay crisis. Desde que yo recuerdo, siempre ha habido crisis, ¿no? Y aquí estoy, mírenme, aquí sigo, ¿no? O sea, este es el pensamiento que tienen, por ejemplo, algunos compañeros que son dentro de la propia izquierda. Pero a mí me llama la atención que digan este tipo de comentarios, ¿no? De que digan, no, pues es que siempre ha habido crisis, o sea, siempre estamos en crisis, siempre ha habido devaluación y seguimos. Pero lo que me refiero es que no sobredimensionan la gravedad de esta crisis actual, o sea, no la sobredimensionan completamente. O sea, el hecho, por ejemplo, de que hace poco a Evo Morales tuvo que salir huyendo de Bolivia para venirse a exiliar, o sea, eso no es un síntoma de una gravedad brutal que destituyan un presidente, lo que sucedió con Castillo, lo que está sucediendo en El Salvador, o sea, no son síntomas graves de una crisis bastante fuerte. Entonces, aquí a lo que voy es de que muchas veces los acontecimientos siempre suelen ir por delante de la conciencia y esto es completamente normal, o sea, tú primero cometes un error y luego ya de que te equivocaste, pues ya tomas conciencia, ¿no? Ah, a lo mejor hubiera hecho esto, hubiera hecho otra cosa, ¿no? O sea, hasta que no pasan los acontecimientos, entiendes, ¿no? O tomas conciencia de lo que está ocurriendo. Y aquí en esta situación, pues ocurre lo mismo. O sea, hay una grave crisis, capitalista. Y cuando nos referimos a crisis, esta crisis puede durar, años o décadas, como en la que está sucediendo actualmente. Porque esta crisis no inició apenas en los 2000 o en esta década o el año pasado. Esta crisis capitalista viene desde los 70, que fue cuando llegó a su máximo en la tasa de ganancia del periodo posguerra, y después de ahí se vino un periodo neoliberal que vino a acabar con privatizar todo, acabar salarios y todo, ¿no? Después de ahí el capitalismo trata un poco como de autocorregirse, ¿no? Podría decirse así. Y viene toda una oleada de gobiernos reformistas, ¿no? Pero todo esto lo hace el capitalismo porque el mismo capitalismo lo requiere, ¿no? O sea, cuando hubo periodos, por ejemplo, de estado de bienestar en toda América Latina, incluido México, Argentina, ¿no? Chile, ¿no? El capitalismo lo necesitaba, ¿no? No era un capitalismo, no era un estado de bienestar que sirviera para impulsar a los obreros. Era un estado de bienestar, si así lo quieren llamar, un estado capitalista que buscaba impulsar el capitalismo,
¿Qué ocurría cuando ciertos políticos se salían, ¿no? de esa ruta o adquirían más poder? Pues los iban y los reventaban, ¿no? Como el caso de Allende, ¿no? Ya cuando te salías un poquito del huacal que te imponía la lógica capitalista, ¿no? Y que podías llevar la lucha de clases un poquito más allá, pues iban y te hacían un golpe militar, como con Allende, la dictadura en Argentina, ¿no? Con Videla, o sea, con el peronismo que iba en ascenso, los obreros querían más, querían más, querían más, tómala, ¿no? El capitalismo va y te pone en tu lugar, ¿no? Entonces, de cierta forma, el capitalismo te permite, ¿no? Hasta cierto punto que lleguen ciertos políticos. O sea, con lo de Sheinbaum, la van a dejar, ¿no? O sea, si realmente el capitalismo viera que está en riesgo, no tengan la menor duda que hacen un golpe de Estado valiéndoles queso, ¿no? Lo que hagan, si es legal, si es democrático, no les interesa, llegan y te aplastan, ¿no? Pero entonces dicen, pues mientras déjala, ¿no? Ahí déjala que jueguen con el poder tantito, ¿no? Cuando venga algo más serio, pues vamos con todo, ¿no? Cuando veamos que se pueda salir de las manos, pues ahora sí le echamos todo, ¿no? Para tumbar a los gobiernos. Entonces, a lo que me refiero es de que, pues, si están pasando cuestiones bastante graves en América Latina y que los compañeros todavía no sobredimensionen la gravedad del problema, ¿no? Porque viene una oleada ultraderechista, ya no es la oleada neoliberal que a lo mejor te aplicaba el neoliberalismo en la vía parlamentaria, en los congresos, ¿no? Te privatizaban, ¿no? No, ahora viene el neoliberalismo a la fuerza, va a aplicar este tipo de medidas a la fuerza, porque tampoco ya no tiene margen de maniobra. Entonces son situaciones bastante grave. Y aquí es donde aparece precisamente el de cómo hacer que la gente o las masas tome conciencia. Una sería a través de la teoría, ¿no? Les damos a las masas un montón de libros, ¿sabes qué? Chútate todos estos libros de Lenin, chútate todos estos libros de Rosa, chútate todos estos libros del Capital, de Marx, de Engels, ¿no? Para que tomes conciencia, pero pues obviamente eso no va a ocurrir, ¿no? O sea, es muy difícil que a través de la cuestión teórica las grandes masas tomen conciencia. ¿Cómo pueden tomar conciencia las masas? Pues a través de la experiencia, a través de la práctica. Y precisamente la huelga general o la táctica de la huelga general sirve para eso, para que la gente tome conciencia en cuestiones de días, de meses, a lo mejor algo que a ti te tocó estudiar en años, ¿no? Como teoría, pues las masas puedan entenderlo por la vía de la práctica, ¿no? Que, que ellas al momento de organizarse ponen el poder sobre la mesa. Una huelga te paraliza todo, o sea, la huelga lo que hace es poner sobre la mesa quién manda en la sociedad, porque sin la clase trabajadora no se produce nada, no se abre nada, no se crea nada. Si los trabajadores se van a huelga, ponen sobre la mesa quién manda. Entonces, al hacer eso, la gente dice, sí, la movilización sí sirve, la organización sí sirve, las marchas sí sirven. O sea, a ir arrancando concesiones a través de la experiencia, la masa entiende, ¿no? Su poder que llega a organizar, ¿no? El poderío que tiene, ¿no? A través de la organización. Entonces, ¿qué ocurre con por ejemplo, los políticos reformistas, como llámenles kirchneristas, llámenles los morenistas, ¿no? Llámenle como quieran llamarles, hay varias, definiciones, ¿no? De aquí en América Latina, que se oponen a la huelga, ¿no? Se oponen a este tipo de llamados, amplios. ¿Por qué? Porque en uno, también ellos saldrían volando, ¿no? O sea, ya cuando las masas estén en las calles, pues ellos mismos, las masas, los mandarían a volar, ¿no? Los pondrían, de manera, no podrían controlar a las masas, ¿no? Entonces, de entrada, los reformistas tratan de contener el movimiento, ¿no? Dicen, no hay organización, no estamos preparados, ¿no? Tratan de frenarlo de esa situación, pero ¿cómo van a estar preparados si no salen a movilizarse? Y aquí recuerdo un poquito la frase de Rosa Luxemburgo, ¿no? Lo que decía que no es la organización lo que genera la lucha, sino que es la lucha la que genera organización. Cuando tú ya te vas a la huelga, entonces vas adquiriendo la necesidad de organizarte. Las bases, las masas entienden la necesidad de organizarte.
Y al organizarse, ya empiezas a entender que es necesario tener una asamblea nacional, tener comités de lucha, ¿no? No comités de base como los de Morena, ¿no? Idílicos, románticos, ¿no? Comités de lucha, de autodefensa para defender. Entonces, solamente transitando por ese terreno de la movilización de la lucha, la gente puede entender la gravedad del problema al que se están enfrentando. Entonces, por ahí va más o menos la cuestión de la táctica, por ejemplo, en el caso de Argentina del llamado a una huelga general. Ahora, el caso de la huelga general, ¿no? Ya también estaba leyendo este documento de Rosa Luxemburgo, el de Masas, ¿no? Masas, Partido y Sindicato. Dice Rosa, la huelga finalmente no es una herramienta que tú tengas guardada en el buró, ¿no? Que la puedes sacar a la hora que quieras, cuando quieras y a la hora que tú quieras. O sea, tampoco es un llamado que vas a hacer como un plan premeditado, ¿no? O sea, ya todo armado. Eso es imposible, ¿no? Es muy complicado, tienes que ir haciendo llamados, sobre la marcha vas corrigiendo, pero la única manera es sobre la movilización. Entonces, para eso se utiliza la huelga, para elevar el grado de nivel de conciencia del proletariado y que entienda que necesita tomar el poder, porque no hay otra forma de darle salida al capitalismo más que el proletariado tomando el poder. No hay otra manera, ¿no? Pero para que la gente lo entienda, tiene que vivirlo. O sea, por ejemplo, aquí estaba leyendo un comentario, ¿no? Que ponen en el Facebook, que dice, Morena es una farsa izquierda. Y luego, ¿eso qué? Ya lo entendemos, nosotros ya lo sabemos, ¿no? Ya entendemos los límites. Pero lo que nosotros queremos es que la gente lo entienda. Y para que la gente lo entienda, no basta con que yo vaya y se los diga, me van a tirar de a loco, van a decir, no, pues López Obrador me está dando apoyo, pues mejor confío en López Obrador, ¿tú qué? ¿No? O sea, tú no me has dado nada. O sea, eso va a ocurrir. Entonces, no basta solamente con hacer definiciones, ¿no? De si Morena es de izquierda, ¿no? O sea, la gente debe de entender, ¿no? Esas limitaciones, prácticas. Y ya para terminar, pues sí, se plantea la cuestión del poder. O sea, en ese mismo documento, Rosa menciona, ¿no? La crítica que se hace al anarquismo, porque los anarquistas también utilizaban la consigna de la huelga general, pero sin embargo no se planteaban la toma del poder, a diferencia de los socialistas, que sí tenemos que plantearnos la toma del poder. O sea, la huelga general no va a ser una panacea como hacían los anarquistas, ¿no? Si te vas a la huelga y que los obreros tomen conciencia y van a tomar el poder, eso no va a ocurrir. O sea, también se tiene que plantear la toma del poder. Y ahí viene la otra parte, que a lo mejor ya es la parte de la diferencia entre Lenin y Rosa Luxemburgo, que es la organización, ¿no? Del partido bolchevique, que a lo mejor ya es tanto en la cuestión de la táctica, ¿no? Porque todo está de acuerdo en la táctica, la lucha por el poder, el socialismo, sino el cómo va a ser esa organización del proletariado. En el caso de Lenin mencionaba que pues para que tú tumbes al capitalismo, que es un ejército altamente disciplinado, organizado, centralizado, que está dispuesto a hacerlo, pues tienes que hacerlo de la misma manera, pero en su contrario. O sea, un ejército altamente centralizado, organizado, disciplinado. La diferencia de un ejército burgués es que se basa en la coacción, o sea, un soldado tiene que hacerlo a fuerzas, pero en un ejército proletario es más complicado, o sea, tú no puedes obligar a un compañero a lo haces o lo haces, ¿no? Y no existe la cuestión, ahí te tienes que basar en el convencimiento político. Entonces, más que nada va por ahí mal, va la cuestión, pero bueno, yo ahí lo dejo. Muchísimas gracias, compañeros. Han sido muy vastas, eh, para la reflexión, todas sus aportaciones. Y bueno, pues, eh, no sé si alguien quiera iniciar una segunda ronda o ya vamos enfilando las conclusiones. Yo en realidad lo que tenía que decir era muy poco, ¿no? O sea, creo que también
una de las cosas de la toma de conciencia de la gente que, que se asume de izquierda o que son trabajadoras y tienen intereses, ni siquiera que se asuman de izquierda, ¿no? Mucha gente, mucha de la gente con la que convivimos en el día a día ni siquiera tiene una postura política definida, ¿no? O sea, va a como le llegue la información y eso es bien preocupante también, ¿no? Pero lo que sí tienen son intereses. Y muchas de las cosas, muchos de los motivos por los cuales pueden unirse a una huelga general, ya nos los ha dado incluso el partido, ¿no? O sea, las 40 horas, este, la reforma, el paquete de reformas, la nacionalización de la industria eléctrica, el problema del agua, ¿no? O sea, estas concesiones que todavía siguen estando. Y tenemos ahora sí que muchos motivos. Lo que no, lo que sí no se tiene es todavía esta conciencia política y esta, pasar a la acción, ¿no? O sea, podemos aprender muchísimo desde el partido y desde el partido pues no se va a hacer nada, ¿no? Porque si ellos no se van a alejar de la política burguesa y política pragmática. Justamente pues somos las masas las que tenemos que tomar ahora sí que la batuta en en estos asuntos, y uno de las bueno, yo no sé si son tácticas o son estrategias, como dice Gilberto, ¿no? La verdad es que entiendo muy poquito de eso, ¿no? Este, pero creo que sí, la huelga de masas es un punto culminante, bueno, no un punto culminante, sino un punto en donde se tienen que reunir los ánimos en pro de estas reivindicaciones y ahí surgir la organización política, la organización ya en la lucha. Y justamente, ¿no? O sea, eh, creo que también en la izquierda hay ciclos, ¿no? Estos ciclos donde, bueno, pues en algunos momentos se lucha, en otros momentos se organiza, en otros momentos incluso parece que están más inactivos, pero es cuando más reivindicación de la conciencia de clase hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues es que la huelga de masas también detonaría mucho este movimiento de izquierda, ¿no? Gilberto, camarada, adelante. Sí, gracias. Justo como mencionan, la experiencia de las masas y más en revoluciones es muy en extremo variada. O sea, creo que no hay que aplicarle moldes. Digo, es un clásico decir eso, ¿no? O sea, también es un clásico de la literatura decir que no hay que aplicarle moldes a la realidad, ¿no? O sea, y de tan repetido, pues a veces pierde su sentido, ¿no? Pierde su contenido. Que decirlo. No hay que cometer un error que también luego muchos se cometen si quieren leninistas. O sea, Lenin, tal como lo entendía Lenin, como políticas, de hecho sí lo asimilaron, es ver precisamente esa flexibilidad en en las formas de lucha. O sea, las formas de lucha están ancladas, pero en en la necesidad histórica, no en la iniciativa necesariamente de la vanguardia, ¿no? A veces la vanguardia puede estar desfasada de las formas de lucha
que digamos, están a la orden del día. Pues eso puede ocurrir, pero eso no implica que no haya necesidad de una vanguardia organizada. Finalmente, esa es la cuestión que encierra a veces se aduce, por ejemplo, contra el leninismo, por ejemplo, experiencias concretas, ¿no? Dicen, por ejemplo, que la Revolución Cubana tuvo una evolución bastante dialéctica, bastante del marco lo, si no de lo esperado por líderes y por teóricos, pues sí en el marco de lo que significa la lucha de clases. Finalmente ellos también tuvieron periodos de huelga general, huelga política de masas, tuvieron movilizaciones de distinto tipo, democrático y abierto o clandestino. O sea, y a lo mejor el secreto o el no tan secreto clave de su éxito fue precisamente que supieron alternar unas y otras, ¿no? Dependiendo del momento histórico. Entonces, obviamente hay que entender también que, por ejemplo, en la Revolución Cubana no había solo un grupo, ¿no? No era solo el grupo castrista, o sea, había varias fuerzas políticas, algunas muy avanzadas, otras menos avanzadas. Había muchos tipos de militantes, o sea, era una infinidad de tipos de aspiraciones y expectativas y niveles teóricos y prácticos. O sea, estaba el 26 de julio, estaba el directorio, estaba el Partido Comunista, que era se llamaba Socialista Popular. Había fuerzas democráticas de muy variado tipo, había mafiosos, o sea, también había involucrados grupos mafiosos, a veces actuando como revolucionarios, a veces actuando como reaccionarios, y eso sin hablar de la derecha, ¿no? Que era también otra cosa. Estaban las fuerzas militaristas, las fuerzas oligárquicas, el imperialismo, sus agentes, los Estados Unidos a veces apoyando a la revolución y a veces combatiéndola. Entonces era muy difícil manejarse en ese escenario. Pero al final de cuentas, después de los periodos de lucha de masas, de la lucha guerrillera, la toma del poder y llegó la necesidad de hacer una coalición de fuerzas. Y entonces, como que digamos, la Revolución Cubana a lo mejor empezó por el final, ¿no? O sea, la conformación del Partido Leninista de masas. Lo empieza a conformar desde el poder. Y estaba leyendo hace poco precisamente textos de Fidel entre los años 60 y el 2000, que son textos dedicados al partido político. Y precisamente él habla de cómo aprovechar las enseñanzas de los movimientos revolucionarios comunistas precedentes para precisamente crear esa organización, a lo mejor no para conquistar el poder de las vías del socialismo, o sea, crear un estado socialista, no quedarse en un mero cambio democrático general o una nueva oligarquía. O sea, finalmente la función del partido en el leninismo no es como seguir un esquema, una ortodoxia, sino precisamente como es una exploración de las condiciones concretas en que el proletario se hace con el poder. Y se hace con el poder no solo del gobierno, sino del Estado. Y cómo asegura las vías de desarrollo socialista, con miras al comunismo, desde luego, pero en términos claros y concretos, las vías hacia la formación social socialista, para evitar que el poder revierta necesariamente hacia ya sea movimientos democráticos de burgués o de plano hacia una nueva oligarquía, o sea, una nueva que cabe donde empezó todo, ¿no? Obviamente, pues están los riesgos del burocratismo, eso nadie lo niega, ¿no? Pero pues esos riesgos del burocratismo están presentes, dado la organización industrial, ¿no? De la sociedad humana, que pues, le abre las vías, ¿no? A fuerzas no proletarias, dado que tengan un cierto nivel de ilustración, un cierto nivel de conexiones, pues pueden aprovecharlas, ¿no? Para su beneficio personal. Eso es algo que, Lenin lo mencionaba y Fidel vuelve a mencionarlo. Esos tipos de desarrollos hay que cortarles, ¿no? Las vías de desarrollo. Hay que cortarles las alas y los medios de subsistencia. Pero pues esa es la lucha, ¿no? O sea, la lucha contra el burocratismo. De hecho, fue la última gran lucha de Lenin, ¿no? Antes de morir. Entonces, pues esa es la tarea del revolucionario, ¿no? No sentarse a lamentarse que la cuestión del poder recaiga en la formación de una organización, llámese el partido comunista o organización marxista-leninista,
sino en el hecho de que pues hay que luchar constantemente, ¿no? O sea, no se llega a construir el partido y se deja ahí, ¿no? A que se desarrollen sus libres tendencias de las que sean. O sea, la creación de los partidos socialistas, pues apenas el comienzo, ¿no? Después viene una lucha que se prolonga toda la existencia del socialismo. O sea, el socialismo, como viene desde el programa de Gotha, me parece, pues es una lucha permanente. O sea, no hay un final establecido, incluso creando el Estado socialista. El Estado socialista es todavía un Estado donde predomina la lucha de clases. Aunque la clase capitalista haya sido derrocada, aunque ya no exista físicamente la clase capitalista, ya no tenga ni siquiera poder, ya es más, ya ni siquiera exista como tal, las tendencias capitalistas y burguesas siguen presentes en la sociedad socialista. Entonces el partido, incluso existen dentro del partido, porque el partido en ese momento se habrá hecho un partido de masas. Entonces dentro del mismo partido socialista que viene formado de elementos que pueden venir del capitalismo, de la época capitalista, pues tiene que luchar constantemente contra estas tendencias. El burocratismo pues es una tendencia que viene de ahí. Entonces y se puede reforzar más o menos dependiendo de qué tanto luchan o no los comunistas, los socialistas. Entonces, en ese sentido, nada más lo resumo así, o sea, no encasillemos el leninismo en ortodoxias ni en cuestiones estáticas o digamos, como una visión rígida de lo que supuestamente pensaba Lenin, porque en realidad Lenin no lo veía nunca así y hay que ver no solamente algunos escritos, sino que hay que ver la actuación del mismo Lenin, ¿no? O sea, como constante, la lucha de Lenin dentro del partido bolchevique, pues es una clara ilustración de que pues, no basta con organizarlo, ¿no? Sino que hay que llevar esa cuestión de la organización de principio a fin del proceso. Entonces, pues sí, eso yo creo que en ese sentido digo lo que quería comentar. Gracias. Gracias, camarada. Jonathan, ¿quieres compartirnos algo al final? Ok. No sé si alguien tiene otra aportación. Edgar, ¿no? No, ya no. Creo que ya va a ser el final, Jonathan. Y bueno, sí, rápido. Creo que me trae bastante tiempo para explicar muchas cosas y creo que pues, no tiene caso ampliar más cosas en los términos de que hay algunas cosas que son de común acuerdo, ¿no? Yo creo que la primera cosa de primer acuerdo que podemos obtener es que la crisis capitalista se va a solucionar en el socialismo. O sea, es decir, el objetivo de todo esto es que bajo las líneas del capitalismo no hay solución, ¿no? Entonces, y todo lo contrario, ¿no? Lo que va a aparecer es la agresividad permanente del capitalismo hacia ¿no? La vida humana y la vida del planeta. Mi ley solamente es, yo creo que la presentación, la carta de presentación del fascismo, ¿no? Todavía no es fascismo, ¿no? Pero ya se está presentando, así que ¿saben qué? Si vamos por el capitalismo, ahí va. Esto es lo que va a pasar. Entonces necesitamos construir una sociedad socialista, una nueva sociedad de transición para poder construir el comunismo. Creo que esa primera línea, creo que ahí tenemos un punto de acuerdo y creo que ese punto de acuerdo hay que construirlo. El segundo punto de acuerdo que me parece que es muy relevante y muy importante colocar en el centro es que Lenin no es un teórico de esa ortodoxia que se comentó. Y eso me parece que es importante ponerlo en el centro, pero también es importante poner en el centro que Rosa Luxemburgo tampoco es la espontánea que se quiere vender. Porque ese es el punto, ¿no? El punto de crear a Rosa Luxemburgo es que hay que recuperarla, hay que darle una recuperación teórica, porque creo que el leninismo estalinista, principalmente el estalinismo, sí ha hecho una cosa horrible, ¿no? De otros sectores, ¿no?
comunistas, ha hecho una narrativa muy feroz en contra de ella, dentro de los propios debates que tuvo con el propio Lenin, ¿no? Los cuales yo creo que su valoración siempre es lo con Lenin, ¿no? Y no con su trabajo teórico y con su trabajo práctico. Entonces, sí, está bien. Yo también, claro que convocaríamos a que no se piense en un Lenin ortodoxo como nos lo quieren plantear algunos antileninistas y antimarxistas y anticomunistas, ¿no? Pero también hay que hacer un ejercicio de recuperar a la tía Rosa, yo le digo a la tía Rosa, porque ayuda muchísimo a darle ciertas conductas y ciertas perspectivas que Lenin no tenía contemplado, ¿no? O sea, no, tampoco se le puede pedir tanto, ¿no? A los hombres y mujeres de su época, ¿no? Como la propia Rosa no tenía contempladas ciertas cosas que Lenin sí tenía contemplado, ¿no? Esas unidades, esas líneas teóricas en las que fueron enfrentando, siempre había complementariedad, ¿no? Pero por alguna razón se pelearon, ¿no? Les encantaba enfrentarse cada vez que podían, ¿no? Era el deporte favorito. Yo creo que si Lenin tuvo una contrincante de altura, ¿no? O bueno, un interlocutor de altura, pues fue Rosa, ¿no? O sea, todos los demás se los pasaba, o sea, llegaba Lenin y les daba una repasada a todo el mundo, ¿no? O sea, pregúntenle a Kautsky, ¿no? La hermosura que le escribe a Kautsky, ¿no? Y lo pasa pero no solamente a él, ¿no? O sea, Lenin tenía la capacidad de poder pasarle a quien él quisiera, ¿no? Tenía esa gran capacidad. Con Rosa no. O sea, aunque a muchos leninistas les duela esto, ¿no? Porque creen que, o sea, creen que sí le pasó por encima a Rosa, ¿no? O sea, Rosa tiene elementos fundamentales, ¿no? Que si uno revisa cómo operaba, por ejemplo, la teoría bolchevique, pues fueron implementados, sin lugar a dudas, ¿no? Y Rosa, por lo mismo, ¿no? O sea, Rosa tenía un armazón, era capaz de ponerle o poner en jaque epistémicamente a varios, ¿no? Y se encontró con un monte muy complicado de vencer, que fue Lenin. O sea, esas estaturas, o sea, es decir, esos debates yo creo que se deberían de disfrutar muchísimo a la luz de la historia, ¿no? Porque hay mucha riqueza, no académica, ¿no? Hay una riqueza de programas políticos, del movimiento obrero, es decir, es una riqueza brutal la que está pasando ahí, y pocas veces vemos ese nivel de debate en la historia del movimiento obrero, ¿no? Sí los hay, pero yo creo que ahí hay una cúspide. O sea, esa época de 1901 a 1917, ¿no? Con el mismo programa, ¿no? Con el mismo texto de la Revolución Rusa de Rosa Luxemburgo, ¿no? Y la respuesta que le va a dar Lenin. O sea, más allá de decir, ay, no, pues es que Rosa, ¿no? Se pasó porque pues, criticó a Lenin y a Trotsky, ¿no? No, bueno, pero pues no las critica, es una plataforma liberal, ¿no? Y tiene posiciones muy prácticas y que más allá son muy enriquecedoras, ¿no? O sea, el mismo Lenin después lo va a mencionar en su texto la economía política la historia del proletariado, ¿no? Donde va a reconocer, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Pero también entendemos son con los contextos históricos, todo ese proceso. Entonces hay una riqueza brutal en esos debates permanentes, ¿no? O sea, la cuestión nacional, etc. Entonces, creo que esa convocatoria siempre es permanente, ¿no? O sea, leer a esos dos monstruos del comunismo de una manera, de poder encontrar esa riqueza que siempre nos coloca, ¿no? Y yo cerraría con el tema de la huelga general, en el caso no solamente de Argentina, de América Latina, vamos a poner, ¿no? Rosa Luxemburgo mencionaba, ¿no? En Reforma o Revolución, y traigo a Rosa Luxemburgo porque, o sea, fue ella la que teorizó mucho más sobre la huelga general. No fue, o sea, es decir, hasta ella se preocupó muchísimo por quitársela a los anarquistas, ¿no? O sea, algo muy interesante. Pero ella se preocupó muchísimo. Entonces, hay un tema ahí muy interesante donde Rosa Luxemburgo en Reforma o Revolución pone en el centro el tema de las reformas. Es decir, Rosa dice, o sea, por supuesto, ¿no? O sea, y también lo comenta Rosa, ¿no? En Reforma o Revolución. El objetivo es tomar el poder. O sea, cuando lanzamos la convocatoria de la huelga general, pues tampoco estamos diciendo que no tomamos el poder político, no, hay que tomarlo. Eso es, por supuesto, ¿no? Si no, no seríamos marxistas, ¿no? Estaríamos en otro lugar, hay que tomarlo. Y dice Rosa, hay que tomar el poder político. Pero también dice Rosa,
pero no negamos las reformas. Las reformas son importantes. Lo que vamos a cuestionar, dice Reforma, Rosa Luxemburgo dice, lo que vamos a cuestionar no son las reformas, va a ser realmente cómo se operan esas reformas. Y ahí le va a hacer una crítica a Conrad Smith, ¿no? Con el famoso concepto, aquí lo tengo, que se llama Estado social, ¿no? Le va a llamar Conrad Smith que hay que hacer algo así como un Estado social, en donde, pues, si el Estado social, ¿no? Y dice Rosa Luxemburgo, pues para empezar, no, porque el Estado es un mecanismo de clase y está representado sobre las propias condiciones que tiene el sistema capitalista. Eh, entonces, es que hay otro concepto que va a utilizar Rosa Luxemburgo, bueno, Conrad Smith, y que ahí es donde le va a pegar, pero bien fuerte, eh, algo así como reformas sociales, o, siempre cuando quiero los conceptos, siempre se me escapan, siempre me pasa eso, pero bueno, disculpe. El control social, ¿no? El tema. Entonces, va a decir, bueno, entonces es un Estado social y se tienen que crear condiciones de control social. ¿Qué es el control social? Que las reformas vayan poco a poco ajustando al capitalismo y lo van haciendo más humano. Entonces, Rosa les va a decir, no frieguen, ¿no? O sea, primero el Estado no puede ser humanista, menos el capitalista puede ser social, pues es antisocial, es antihumanista. Y entonces le menciona, le va a hacer la crítica permanente, es decir, el problema de las reformas desde Conrad Smith y desde Edward Bernstein es que se están desconectando del movimiento obrero. Entonces, para que las reformas puedan estar dentro de la lógica de la revolución y el poder político y poder apoderarnos del poder político pueda ser una perspectiva de dejar afuera el sintetismo, el catinismo parlamentario, necesitamos un movimiento obrero que esté permanentemente en movimiento. Entonces, para Rosa Luxemburgo lo que podría hacer ese puente entre la reforma, el parlamentarismo y la toma del poder y la creación del socialismo es ese movimiento obrero. Pero entonces ella apostaría por eso, por las huelgas, ¿no? Porque ese mecanismo en donde el movimiento obrero entra en una lógica y podría ser ese mecanismo de darle más potencia, más vida al propio proceso revolucionario. Hay un tema, después de 1901, cuando sale Reforma Revolución, hay una discusión en Bélgica sobre el voto universal, en donde la socialdemocracia holandesa, ay, ¿dónde es? Ay, no es holandesa, es Suiza. Ay, se me da dónde es, pero bueno, haciendo muy distraído. Pero bueno, es un voto, es el voto universal en un país de Europa Central. Y entonces se pelea con los organizadores de ese partido social, porque los líderes dicen que no van a llamar al voto universal porque necesitan una alianza con la burguesía. Y les contesta Rosa Luxemburgo, eso es un error. Bélgica, es en Bélgica. Les es un error, porque vale más una derrota con el movimiento obrero organizado, que una victoria con un partido que se sienta muy ágil políticamente hablando. Lo cual se demuestra, en la realidad se demuestra, porque no se llegó a grandes conclusiones con esa declinación del partido comunista, bueno, para la Partido Socialdemócrata en Bélgica. Entonces, lo que quiero poner en el centro es que desde ahí ya Rosa Luxemburgo está pensando cómo es que le tiene que hacer el Partido Socialdemócrata para que no se convierta en reformista, para que no se convierta en oportunista, cómo lo tiene que hacer para poder darle la vuelta. Y entonces el objetivo es cómo yo dinamito un movimiento social que siempre esté en permanente, movimiento, ¿no? De hecho, en la discusión con Lenin, pues es que Rosa no le está criticando a Lenin la creación del famoso centralismo democrático. O sea, lo que se está cuestionando a la luz de Lenin es cómo le va a hacer el centralismo democrático para que el movimiento obrero siga moviéndose. Entonces ella le va a decir, ¿sabes qué? Es la huelga. Pero pues ahí va Lenin, ¿no? Ahí va Lenin otra vez, ¿no? Y va, pum, y le pegan. Y ya, pues se hace un desmadre y se vuelven en un debate muy interesante, pero que también es válido, ¿no? O sea, y es muy rico, ¿no?
Y Rosa también en su agonía por querer siempre estar en el momento obrero, ¿no? Y si tú estás teorizando, va y le contesta. Entonces, es una insensatez a veces de ambos, ¿no? Que ninguno cede, ninguno abrió el diálogo. Eso también es muy importante meterlo a los dos, que nunca quisieron abrir el diálogo entre ambos. Quién sabe qué pasaba, ¿no? Pero bueno, así son ese tipo de personalidades y es muy importante. Pero el punto central es ese, no es el movimiento, ¿no? O sea, cómo tú le das movimiento a los obreros, porque es el movimiento obrero, el movimiento de masas, el que le va a dar agilidad al proyecto revolucionario. Sí, pues nosotros podemos tener ideas y podemos tener a Lenin aquí en nuestra cabeza y decirnos, ¿sabes qué? Se hace esto y así, el plan programático, el programa mínimo, máximo, pero el movimiento obrero es el que le va a dar vida, es el que le va a dar fuerza, es el que le va a dar potencia a todo ese proceso. Entonces, eso es lo que le preocupa muchísimo a Rosa para que no se desligue de la casta burocrática, que es lo que pasó, por supuesto, en Alemania y en otros lugares también. Entonces, la respuesta es esa para ella, ¿no? La huelga política de masas. O sea, la huelga política de masas es la búsqueda por la organización permanente, la búsqueda por la militancia permanente y la búsqueda por los derechos económicos que puedan impactar en la construcción del socialismo. ¿Por qué? Porque el objetivo general, ¿cuál sería? Que la lucha económica enganche con la lucha política y entonces pueda construir una sociedad nueva. Porque es cierto, ¿no? Tenemos que tomar el poder político, pero que no se nos olvide que la máxima comunista es los expropiadores serán expropiados. Y eso también lo tenemos que hacer. Y no puede ser, o sea, es decir, lo que no nos podemos permitir, cierro con eso, lo que no nos podemos permitir es reflexionar que primero tomamos el poder político y después los expropiamos. El punto es cómo tomamos el poder político y los expropiamos al mismo tiempo. Y entonces tiene que haber un proceso en donde el partido político se vaya está acompañando por el movimiento obrero. Entonces, esa es la pinza que yo creo que estamos ir teorizando. Bueno, desde Rosa Luxemburgo, desde Lenin, ¿no? Que son los dos grandes maestros de la táctica y de la estrategia, como bien lo dijo Gil. Entonces, frente a eso, se vuelve relevante la huelga general en Argentina. O sea, tienes que pegarle al poder político, claro, pero tienes que desgastar el poder económico. Y desde ahí cerrar la pinza y así será derrotado Milei. De otra manera, es imposible derrotar a Milei. El otro mecanismo también existe, es una guerrilla. Es el otro mecanismo. O sea, no crean que esto se va a salir tan fácilmente, ¿eh? No, o sea, para el movimiento obrero no hay tantas posibilidades. O sea, el movimiento obrero, si quiere luchar en la democracia parlamentaria, va a perder. ¿Qué es lo que le pasa a la izquierda en El Salvador? Está cancelada. O sea, o es el movimiento obrero va a tener que movilizarse permanentemente o va a ser la guerrilla. O sea, no le queda de otra, se va a tener que un enfrentamiento bélico, no le va a quedar de otra, desde mi punto de vista. Y en el caso mexicano, yo diría, para finalizar, va a pasar lo mismo. O sea, van a golpear a Claudia Sheinbaum. Y yo diría, le van a hacer un laudo. El problema es cómo lo detenemos. Yo sigo pensando que la única manera de detenerlo es movilizar a la población, ¿no? Pero tenemos que, o sea, pero tenemos que estar preparados para ese golpe, ¿no? Porque lo que ha pasado, ¿no? Bueno, hay que movilizarla, ¿no? Pero también tomemos en cuenta que si la movilización no se va preparando desde este momento y no se va preparando la huelga general, entonces nosotros nos podemos manifestar cuando pase el auge, pero la derecha tiene la capacidad de resistir más en un combate político de movilización. O sea, porque la derecha tiene el poder económico. Entonces, puede resistir y va a desgastar el movimiento social. Por eso me parece importante que también en el caso de Argentina se ponga en el centro la huelga, ¿no? Porque con eso tú puedes maniobrar para poder enfrentarlos. Porque si no lo ponen en el centro la huelga o el paro, entonces Milei va a tener tiempo de desgastarlos. Porque ellos tienen el poder económico, tienen la capacidad de poder. Pero si tú mandas una huelga particular, ya les metes un madrazo. Ya les metes un madrazo, a ver cómo se zapa, ¿no? Ya lo dijo Gil, ¿no? Paramos un día y van a ver todos, ¿no? Cómo los rendimientos se van para abajo, ¿no? Entonces, sí tenemos que entrar en esa acción directa desde un partido punto de vista, y claro, ¿no? Tiene que ver con esa táctica revolucionaria, ¿no? Lenin está un poco más en la estrategia, ¿no? En la estrategia, en el partido, en la vanguardia, ¿no?
que hay que también priorizar, por supuesto, pero en este caso me parece que sí hay que poner en el centro, que también hay que pensar en esa estrategia y que esa estrategia podría ser la huelga. La huelga puede funcionar de una manera muy importante, porque otra vez, ¿no? Si Claudia, y cierro con esto, mire, si Claudia Sheinbaum llega y le hacen un lawfare, y nosotros tenemos la capacidad de paralizar la mitad de la planta productiva a los comunistas. Si le decimos a Claudia, Claudia, ¿quieres que el lawfare no pase? Ya vamos a huelga. Si ella dice que sí, hay una definición política. Tendría que llamar al socialismo. Porque vas a paralizar, vas a paralizar la estructura productiva, ¿no? Entonces, y la vas a paralizar con comunistas y con la población trabajadora. Si ella acepta, si ella se define para poder frenar el lawfare con una huelga, tiene que haber una definición política. La obligarías al menos a plantear en la narrativa o en la discusión de la posibilidad de poder lanzarnos hacia una economía socialista. Y ahí empujaríamos a la convocatoria. Y entonces, ¿a quién también convocaríamos? Al ejército. Porque si Claudia entra, tendría que cerrar el ejército. Y entonces tú ya tienes un margen mucho más poderoso como para que no te entre la contrarrevolución tan rápida, ¿no? O sea, eso me parece que los términos están en el juego político, ¿no? Entonces yo en eso estoy un poco, es complicadísimo, yo lo entiendo, sobre esto no se ha debatido tanto en el comunismo. O sea, se ha dejado mucho a la huelga a los anarquistas principalmente, ¿no? O sea, pero creo que sí hay que debatirlo, ¿no? Y lo que yo convoco con Rosa Luxemburgo, se vaya con eso, tampoco es que diga enterremos al tío Lenin, ¿no? No, no, el tío Lenin debe de volver también, ¿no? O sea, ahí hicimos muchos trabajos en sus 100 años, ¿no? O sea, hay que traerlo de vuelta al tío Lenin, pero al tío Lenin con la tía Rosa, o sea, tienes una metralleta y una lanzagranadas, ¿no? Para derribar muros epistémicamente hablando y que no te pase nada contra la burguesía, ¿no? Entonces, sí, yo voy también con la huelga general y creo que sí hay que plantearla para este caso muy importante. Que en todo caso, para poder derrotar a mi ley es el socialismo. No veo otra forma, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Creo que hemos dado líneas interesantes. Por supuesto que esto no se acaba aquí, ¿no? Creo que todavía hay que seguir discutiendo y poniendo en práctica muchas cosas, ¿no? Pues creo que fueron las conclusiones. ¿Alguien quiere agregar algo más? Ya podemos. No, ya no, ya excedimos mucho. Bueno, pues aquí sería, esas serían las conclusiones, y bueno, pues los esperamos en la siguiente charla, el siguiente miércoles, y los invitamos también a seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube y en nuestra red de WhatsApp en donde compartimos los eventos que tenemos al día. Y bueno, pues nos retiramos. Un abrazo y bueno, pues aquí la dejamos. Hasta la victoria siempre.